Bueno, así como dijiste vos, justo se dieron que las cosas que me bauticé y vino a cerrar mi negocio y dedicarnos a tener tiempo libre para dedicarnos a esto. Bueno, ya nuestra casa ya se había convertido en la casa de Dios. No paraba de venir gente a querer saber de la buena noticia y de querer bautizarse. Así que fue unirme a ese cuerpo que se venía formando y de ahí en más no paro de aprender y de sentirme halagado. ¿Cuántos dan gracias al Señor por esto? Amén. Qué bueno que es Jesús. Gracias. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, yo no sabes lo que me emocioné ver tu crecimiento, si puedo decirlo así. Te quiero dar muchas gracias por vivir como un verdadero discípulo. No todos a veces logran entender la profundidad de esa palabra y doy muchas gracias a Dios. El corazón con el que recibiste esta buena noticia del misterioso plan de Dios. Contale un poquito a la gente, porque yo hice una introducción ahí más o menos, un hombre que tenía un supermercado, pero que como Pedro dejó las redes y dijo, heme aquí. Y se transformó en un pescador de hombres. Yo lo veo muy seguido compartiendo el plan a otras personas, bautizando. Ni los hijos lo pueden creer. Así es. Bueno, sí, es más o menos lo que contaste. En mi familia toda la vida mi esposa y mis hijos fueron a la iglesia y, y yo arrastraba por ahí de casa casi nada de iglesia. Y bueno, yo siempre fui a acompañar, pero me costaba ir a la iglesia. Nosotros teníamos una iglesia enfrente de casa. Al frente. Sí, así que bueno, Gaby iba de lunes a domingo, iba casi todos los días. Y al yo no acompañar me produjo muchos enojos, muchos problemas de pareja, a tal punto que bueno, llegamos en un momento de crisis, estuvimos casi 2 años y medio separados, porque yo no entendía por qué me robaba tanto tiempo a mi familia, por qué ella hablaba de que mi negocio era una bendición y que teníamos todo gracias a Dios, y yo le decía, pues sí, que era puro de lunes a domingo soy yo. Y bueno, así fui que me perdí por ahí los bautismos de mis hijos en esa iglesia. Y bueno, teníamos mucho amor y gracias a Dios pudimos restaurar nuestro matrimonio. Ahí ya tuve un primer encuentro. Yo en ese momento, Gaby me hizo la oración de fe. eh, Fuimos frente al mar, dejamos todo en el fondo del mar, nos perdonamos realmente y pudimos restaurar nuestro matrimonio. Creo que ese fue parte de nuestro mensaje que tenemos ahora. Y, y bueno, después en esta nueva etapa donde Mauro siempre estaba en su búsqueda, Gaby también, iban a congreso y qué sé yo, y eh, llega la etapa de Mauro y Meli, de su bautismo, y ahí ya, bueno, no quería perdérmelo. Entonces empecé a ir a los bautismos, y bueno, la verdad que lo que se vivía ahí era algo hermoso y difícil de explicar lo que se sentía. Así que bueno, me sentía como que era un espectador ahí de lujo, de privilegiado de estar ahí, hasta que un día vino Sergio, el pastor, y me dice, hijo, yo tengo que hablar con usted, dice, porque usted es un elegido. Y yo le digo, ¿un elegido yo? Y sí, y bueno, y lo pateé. Bueno, digo, cuando quiera nos juntamos. Y pasaron los días, y yo no iba, y yo tengo que hablar con usted, hijo, cada vez que me veía me enlazaba. Hasta que me llamó a su casa y... Claro, porque papá, me acuerdo ahora, había tenido un sueño con vos. Sí, sí. Y bueno, la verdad que bueno, fue un placer enorme haber ido a su casa y que él me haya abierto los ojos o sacado el velo como se ve en esta época. Pues seguramente lo que hemos aprendido también es que todos tenemos un tiempo y bueno, creo que ese fue mi tiempo. Haber aprendido de qué se trataba y poder unirme a mi familia en el mismo, en nuestro hogar, que se respire lo mismo, que podamos hablar de lo mismo. Ese fue el primer regalo que tuve. Y, y bueno, después todo aprendizaje y bueno, así como dijiste vos, justo se dieron que las cosas que me bauticé y vino a cerrar mi negocio
dedicarnos, tener tiempo libre para dedicarnos a esto. Bueno, ya nuestra casa ya se había convertido en la casa de Dios. No paraba de venir gente a querer saber de la buena noticia y de querer bautizarse. Así que fue unirme a ese cuerpo que se venía formando y de ahí en más no paro de aprender y de sentirme halagado. ¿Cuántos dan gracias al Señor por esto? Amén. Qué bueno que es Jesús. Yo sé que ya te lo dije, pero quiero decírtelo otra vez. Gracias por vivir como un verdadero discípulo de Jesús. Tu familia son una inspiración para todos nosotros, tus hijos, tu esposa, que le cuento a la gente que es Gaby la que estaba conmigo recién acá. De verdad que es una locura, che. Y, generalmente yo suelo hacer siempre 3 preguntas, ¿no? ¿Qué experimentaste después de tu bautismo o durante o en el bautismo? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó en vos? Porque la gente cree que el bautismo es un símbolo, ¿verdad? Pero nosotros sostenemos que el bautismo no lo es. Es una realidad espiritual, no es un símbolo. Es una realidad espiritual. Muchos salen llorando, otros salen riéndose, otros perciben una paz. No es que haya que portarse de una manera o salir de una manera, sino que en realidad lo que tiene que ver es el corazón, el arrepentimiento. ¿Vos qué experimentaste ahí y qué empieza a pasar después? Yo experimenté mucha paz, mucha alegría. Creo que ya te digo, para mí ya era mi momento y que de ahí en más era como un nuevo nacido y que empecé a caminar y empecé a crecer y a querer aprender y bueno, fue hermoso. ¿Cuál es la parte más difícil de este camino? De la vida de discípulo. ¿Qué te ha costado más? Y lo vemos con muchos de los discípulos que nos juntamos, que cuando hablamos del desierto, que creo que es identificar el desierto de cada uno y de poder seguir adelante a partir yo digo identificarlo, identificarlo y otra para mí fue el propósito. A mí me dio un propósito, porque yo ahora mi mensaje cuando me junto con los de mi edad y eso, yo digo, hagan la cuenta muchachos, porque si tenemos más de 50 y viene uno y te dice yo te doy vida eterna, yo compro ahí nomás, le digo, ¿viste? Claro. Y después digo, si compras eso, todo lo demás viene de regalo. Claro. Entonces, está un poco ahí. Creo que es lo que siempre decimos. Cuando más tardamos en entregar, por ahí más nos lleva a los golpes. Claro. Wow. Y siempre, a mí me tocó y tengo la bendición de que me haya cambiado tanto mi forma de vida. Yo pasé, ya te digo, a trabajar de lunes a lunes a no trabajar más. Y ahora, bueno, pero me dio ese propósito y ver que en mi casa no para de venir gente que yo no conozco y que le estoy compartiendo el plan y yo no lo puedo creer, pero bueno, es Dios, sí. Qué hermoso, qué hermoso. Qué bueno esto. Miren, yo sé que cuando hablamos de esto y cuando alguien escucha este tipo de expresión, hay gente que dice, ¿qué onda? Pero hay que dejar laburar. ¿Son todos vagos en casa de pan? No. Lo que intentamos decir es, no me acuerdo si fue Napoleón, si fue Alejandro el que dijo, hay que quemar las naves. ¿Han escuchado la frase esa? ¿No? Y Alejandro, ahí está, gracias. Ese fue el que dijo, o sea, cuando entraba a un terreno enemigo con su ejército, le decía, hay que quemar las naves, cosa que es morir o ganar, ¿no? Entonces no hay manera de volver atrás. Y en lo personal, a mí me pasó lo mismo, tuve que quemar las naves. Y Dios se encargó de quemarla, ¿no? Una partner está quemada ahí, una guitarra rota, la campera de cuero con la que yo salía a cantar siempre se terminó averiando, la camisa amarilla esa floreada tiene un agujero así, no hay manera de volver atrás, ya no me entra tampoco. Y entonces cuando alguien se determina a no volver atrás, ahí es cuando hay transformación. Entonces, yo sé que muchos cuando nos bautizamos
a algunos les cuesta descubrir qué es lo que nos ata a la vieja vida, ¿no? Hay otros que para nosotros es muy claro. En el caso mío, Jesús me dijo, fue muy directo: Samuel, yo no vine a la cruz para que vos tengas éxito con la música. Vine para liberarte del pecado, transformarte en mis discípulos y para que vos liberes a otros en mi nombre, haciendo discípulos. Entonces yo no tuve más que rendirme, que morir y, como dijo él, hacer las cuentas. Y digo, bueno, me queda, si Dios no viene antes y si las matemáticas salen bien, la mitad de mi vida para servir a Cristo de lleno. Ya perdí la mitad para mis propios deseos y bueno, hoy toca esto. Y cuando la entrega es radical, cuando morimos de verdad, cuando quemamos las naves, cuando no nos reservamos nada, cuando no decimos, bueno, por las dudas, si esto sale mal, yo tengo esto, ¿no? Cuando lo hacemos de esa manera, algo empieza a pasar. Cristo en nosotros nos posee por completo y las personas vienen como un imán y terminan escuchando la buena noticia y Dios puede contar con nosotros. Por eso siempre decimos, es muy importante para bautizarse estar arrepentido. Y arrepentido no es remordimiento. Arrepentido es, no estoy de acuerdo con la manera que yo vivía y yo quiero ahora ser un discípulo de Jesús. Y entonces, como Pedro dejó las redes y lo siguió, como Edu dejó el supermercado y lo siguió, como Samuel dejó la música y lo siguió, y así como muchos de ustedes que dejaron la vieja manera de vivir, la soltaron y se dedicaron a ser discípulos. Y hoy muchos de ustedes son luz, algunos en su trabajo, porque el problema no era el trabajo para ustedes, y otros nos toca de pronto estar en las casas llevando esta buena noticia. Edu, yo tendría que haberte avisado antes de decir todo esto, pero te doy un piecito, ¿no? Estos últimos minutos que nos quedan ahí en pantalla, yo quiero, ahora no hay gente solamente de tu edad, hay gente de todo tipo de edad acá sentada y mirándonos también por YouTube y Facebook. Y quiero concederte estos minutos para que vos les abras el corazón y les hable lo que el Espíritu te haga sentir dentro. Estos minutos son los 5 minutos de fama tuyo. Hablarles. Bien, creo que era lo que hablábamos un poco de identificar el desierto de cada uno. Cuando cambiamos la mirada, de decir, mi vida era así, yo la miraba como un caballo cuando lleva las anteojeras, creo que se llaman, las anteojeras, que era trabajar, criar a mis hijos y la familia, el perro, el auto, ¿no? Y cuando el velo se me cayó y me dio esta tarea tan hermosa, identificar el desierto, creo que es eso, saber que tenemos esta tarea como principal. Después tendremos que tener cada uno en su trabajo, cuando decimos llevar a la luz a cada lugar donde vayamos, en cada trabajo, hacerlo de la mejor manera. Y cambiar la mirada, lo que más me pasa es cambiar la mirada con la gente que me encuentro. Cuando vemos que tienen una adicción, ya no lo miro como un drogadicto, como un alcohólico. Cuando veo que están en necesidad, no me cruzo la vereda de enfrente. Y si ese es el precio, no es tan grande y tan caro. Ya te digo, es muy bueno cambiar la mirada de esta vida. Saber que esta vida estamos de paso y que nuestra primer tarea tiene que ser llevar la buena noticia. Este sería mi mensaje. Gloria a Dios. ¿Cuántos celebran a Jesús? Qué bueno es el Señor. Gracias, amigo.